Muy buenos días a todos los que están ahí conectados. Un saludo a los que están conectados por YouTube, por Facebook. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos al devocional de hoy. De verdad que es un gusto para nosotros poder compartir este tiempo juntos, saber que están ahí conectados y que cada mañana nos conectamos para conectarnos con la Wi-Fi, conectarnos con Dios un ratico y hablar y escuchar su palabra y conocer su verdad y vencer muchas cosas que a veces nos impiden enfrentar la realidad. Muchas veces los temores, que son algo que tenemos adentro, debido a experiencias pasadas, a situaciones, a inseguridades que tenemos, nos limitan, nos frenan, no nos permiten desarrollar el propósito o el talento completamente o el propósito de Dios con nosotros, no nos permiten llegar a ser quienes Dios dice que somos. Así que hoy vamos a ver una promesa muy, digamos que tanto es promesa como es premisa al mismo tiempo, creo yo. Es una promesa muy retadora, muy confrontante con la manera en la que movemos y manejamos nuestras emociones. Hemos estado viendo muchas cosas en estos días de las promesas y de ver cómo las promesas de Dios. Y antes de entrar en la promesa que vamos a ver hoy, yo quisiera que usted orara conmigo y le pidiera a Dios que nos ayudara a conocer un poco más de su palabra, que nos permita confiar y descansar en Él, descansar en su verdad, en su palabra, porque muchas veces nuestra confianza está puesta en cualquier otra circunstancia antes que en Dios. Así que acompáñeme a orar, oremos para pedirle a Dios que nos guíe y nos permita aprender esta mañana. Padre, te doy gracias, Dios, por cada una de las personas que están ahí conectadas, por la vida de Paola, de Janet, Señor, por Egna, por Dianita, Padre, pongo la vida de Santiago, de Andrés, Padre, de Alexandra, Señor, pongo cada familia, cada persona ahí representada en estas mensajes, en estos saludos que nos dejan ahí por chat, Señor, en tus manos. Te pido que hables a sus corazones, que hables también a aquellos que después de la transmisión van a ver el video, Señor, a los que lo ven en otra hora diferente, Padre. Permite que seas tú, Señor, hablando a su corazón y al mío, Señor, hablando a través de tu palabra, Señor, y que tu verdad cambie nuestra manera de ver el mundo y de enfrentar los retos y las dificultades que hoy podamos tener, Padre. Te exaltamos, Dios, te glorificamos, Señor, y ponemos esta mañana en tus manos. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nuestra vida, que transformes nuestra manera de ver el mundo y que cambies nuestra manera de afrontar las situaciones, Dios. Que podamos ver y mostrar una diferencia entre el que te teme y el que no te teme, el que te sirve y no te sirve, Padre. Te exaltamos, Dios, y ponemos nuestra vida y este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, ahora le voy a pedir a usted que abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer la premisa y la promesa, que es el versículo número 7. Y este es un versículo, como les digo, muy inspirador, muy retador, y en diferentes versiones lo encontramos de diferentes maneras escrito. Pero en esta particularmente dice, en la PDT, dice lo siguiente, dice, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, de amor y de buen juicio. Me encanta esta versión porque nos da una descripción más detallada de lo que Dios nos da. O sea, el Espíritu de Dios no es como algunas veces nos han dicho o nos han dado a entender, que como que me lo van dando a cuotas, que como que yo recibo a Jesús un día y entonces hago una oración y ahí tengo a Jesús, pero que más adelante, no sé, me bautizo y recibo otra porción del Espíritu, y después en otro momento estoy orando y de pronto recibo otro súper, ¿cómo se diría?, depósito del Espíritu, y wow, eso cambia mi vida. Y pues no, realmente la Biblia en Romanos 8, estos días que estamos estudiando Romanos, ya estamos llegando allí, donde Pablo explica que junto con la salvación venía el Espíritu Santo, o sea, que viene dentro del combo, y que el Espíritu Santo es el que nos guía y nos lleva a toda verdad y todo conocimiento. Pero que ese Espíritu es que para nosotros, fuente de poder, de amor y de buen juicio. En otra versión dice dominio propio, y eso me encanta. En la versión Reina Valera y NBI habla de dominio propio, de dominarse a uno mismo, de ser consciente de lo que uno es y de lo que uno hace. Eso tiene que ver con el dominio propio, porque a veces no tenemos dominio propio, incluso aquellos que decimos ser cristianos y que decimos que somos cristianos hace años y que, mejor dicho, que tenemos como, wow, una relación con Dios súper especial, pero cuando pasa alguna situación difícil en nuestra vida, wow, explotamos y perdemos el dominio propio. Entonces la pregunta es, si el Espíritu de Dios que está en nosotros, ya que somos salvos, nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio,
dice, él es, en esta versión PDT dice, y ese espíritu es fuente de poder, de amor y de dominio propio en nosotros. ¿Qué pasa en los momentos en que pierdo el control? ¿Qué pasa en los momentos en que no tengo ganas de amar? ¿Qué pasa en los momentos en que no me siento con el poder suficiente para continuar? Ese poder es dínamos, dice la palabra en el original, y ese dínamos es del mismo origen o de la misma raíz de donde viene la palabra dinamita. El amor es de ese amor del que hemos estado hablando, que es el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y ese buen juicio que dice la Reina Valera, o dominio propio, tiene que ver precisamente con nuestro carácter, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y nuestra alma. Porque ahí es donde a veces, digamos que fallamos, es donde el cristiano cojea, donde el cristiano como que no la logra, como que no la empata como debería empatarla. En 1 Corintios 6:11 dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. O sea, 1 Corintios, cuando uno lee el contexto, Pablo dice que ni los fornicarios, ni los que adúlteros, ni los que no entienden que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está hablando puntualmente de pecados sexuales, Pablo, pero también está hablando de que nosotros, usted y yo, antes vivíamos en esto. O sea, anhelábamos estas cosas, disfrutábamos estas cosas, buscábamos estas cosas. Y Pablo dice en 1 Corintios que ya hemos sido lavados. Dice, pero ustedes ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados. Ya el Espíritu de Dios está en ustedes y hizo todo eso. Y entonces ahí vuelve la pregunta de muchos cristianos. ¿Y entonces por qué pierdo el dominio propio? ¿Por qué no siento ganas de amar o por qué no tengo ganas de perdonar al que me hace daño? ¿Por qué no siento que eso que dice la Biblia es tan real en mi vida? Bueno, ahí es donde tenemos que entender la premisa. Segunda de Timoteo, miremos desde el versículo, miremos un poquito el contexto. Vamos a leer desde el versículo 1 a llegar al versículo 7. En la versión PDT, Pablo dice, estimado hijo Timoteo, te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida eterna por medio de Jesucristo. Pablo comienza esta carta saludando a Timoteo, presentándose, pero trae un elemento bien interesante y es que la promesa de vida eterna es lo que es el propósito de Dios para su vida, anunciar la promesa de vida eterna. O sea, Pablo le recuerda a Timoteo cuál es el propósito en la vida de Pablo, pero también le recuerda a Timoteo cuál es el propósito en su vida. De hecho, esta carta se va a tratar de eso, de que Pablo va a estar diciéndole a Timoteo, no olvide para qué fue llamado, no olvide cuáles son sus dones, no olvide, o sea, recuerde su propósito. Ahora, lo que yo veo acá es que Pablo habla de la promesa de vida eterna, el hecho de anunciar la promesa de vida eterna. Para mí esa es la descripción del propósito de vida de Pablo. La descripción del propósito de vida de Pablo es anunciar la promesa de vida eterna. Pero la pregunta es, ¿cómo podría usted describir su propósito de vida? En una frase. Su propósito de vida es, llene el espacio. Porque la idea es que cada uno de nosotros debería catalogar y tener tan claro nuestro propósito en la vida, que tiene que ver con el desarrollo de los dones, talentos, capacidades que Dios nos ha dado. Tiene que ver con el desarrollar eso que tenemos dentro y que sentimos que nos falta hacer y que a veces no hacemos. Pero mira, bueno, Pablo continúa diciéndole a su discípulo amado, a su hijo amado, como dice acá, estimado hijo, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo estén contigo. O sea que aparte, él está deseándole algo bueno a Timoteo, ¿no es cierto? Versículo 3 dice, siempre te recuerdo en mis oraciones, de día y de noche doy gracias a Dios por ti, al igual que mis antepasados, sirvo a Dios con conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte. Qué feliz me haría. Recuerdo tu fe sincera como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro que tú también la tienes. O sea, aquí hay varios elementos importantes en la premisa, en lo que deberíamos entender dentro del contexto. Primero, que Pablo tiene claro un propósito, ¿no es cierto? Describe el propósito personal, pero también habla de que ese propósito debería Timoteo, digamos, enfocarse en su propósito. Más adelante lo va a conectar. Pero también comienza a decirle que él ora por Timoteo, que él ora pensando en la fidelidad y la fe de Timoteo, que es ese discípulo de ese alumno, esa persona que él ha mentoreado por mucho tiempo, y le dice que lo recuerda con cariño, que ora por él, que le pide a Dios que lo ayude, pero hay varios elementos ahí entre líneas que nos ayudan a ver algo importante, y es que la palabra es, recuerdo tu fe sincera,
como la de tu abuela, como la de tu mamá, una fe sincera. Esa fe sincera lo que significa es una fe sin fingimiento, una fe genuina, como decimos en Iglesia Camino, ser auténtico. Pablo está diciendo cuál es su propósito, pero también está diciendo que la base para vivir una vida en Dios es una fe sincera, una fe genuina, una fe que no trata de aparentar lo que no es, una fe que es coherente y que aparte es influyente, porque dice que su abuela, su mamá y él, o sea que casi que de una generación a otra fueron influenciando esta fe. La pregunta aquí para nosotros es, ¿a quién influenciamos con nuestra fe? ¿Y nuestra fe verdaderamente es sincera? Porque Pablo está sentando esa base, una fe sincera, dice, versículo 6, por eso, o sea, ¿por qué? Por esa fe sincera y por ese sentimiento fraternal que tienen entre ellos. Dice, por eso quiero que reavives el fuego del don de Dios que te dio cuando te impuse las manos. Y aquí surgen dos ideas, ¿no? Entonces la gente comienza a decir, pero que la imposición de manos, pero que pastor, póngame las manos, únjame, y bueno. Más allá de esto, lo que Pablo está describiendo, si le pone las manos, si le echó aceite, si no, si le sudaba las manos, si no era aceite, sino sudor, yo qué sé, o sea, realmente no lo dice la Biblia ahí, pero lo que sí está diciendo es que él, en Timoteo se había pagado algo que Pablo quiere que reavive. ¿Por qué sé que se había pagado algo en Timoteo, que Pablo escribió esta carta en respuesta a que la fe o el ánimo de Timoteo estaba decayendo? Porque si no, no diría reavive, sino diría para que persista, para que siga, para que permanezca. Pero está diciendo reavive, o sea, como que se está muriendo. Y él está diciendo, le recuerda primero el propósito, anunciar la promesa de la vida eterna. Después le recuerda el origen, su fe sincera, que aparte él vio en personas que admiró y que fueron su mamá y su abuela. Pero también le está diciendo ahora, en esta tercera cosa que le está diciendo es que intencionalmente Timoteo tiene que avivar lo que Dios ya le dio. Ahora la pregunta, si usted se da cuenta, esas tres cosas claves que Pablo enseña deberían ser algo importante en su vida y en la mía cada día. Y es preguntarnos cuál es el propósito de Dios con mi vida. ¿Qué quieres Dios que haga hoy? Señor, ¿cómo uso todos mis dones y talentos para tu propósito? Y el propósito grande y general para Dios con su iglesia es ese que Pablo describe, anunciar la promesa de la vida eterna por medio de Jesucristo. O sea, Pablo dice que a través de lo que él hace, está anunciando la promesa de vida eterna. Ahora, a través de lo que usted hace, ¿qué está anunciando? La segunda cosa que dice, su fe es sincera, así como la de Timoteo, que Pablo dice, sé que su fe es sincera. Dice, sé que la de su abuela fue sincera, sé que la de su mamá fue sincera, y sé que su fe también es sincera. Y después Pablo dice, así que reavive, no se deje apagar, no se deje achantar, como decimos aquí en Colombia, no se deje menoscabar. No deje que su fe se apague, se aquiete. Porque a veces eso es lo que pasa. Este fin de semana predicaba sobre Apocalipsis y hablaba sobre la carta a la Odisea, donde dice que estaban tibios. Y el tema es que cuando las cobijitas están tibias y usted tiene frío y se acuesta en una cama tibiecita, le da sueño. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos, que nos entibiamos y nos dormimos, nos adormecimos, en medio de lo que sea que esté pasando. Y Pablo acá dice que Timoteo, cuando dice que me recuerdo de sus lágrimas por mí, puede uno entender que Timoteo estaba triste o estaba agobiado porque Pablo estaba en la cárcel, porque a Pablo lo habían encarcelado y estaba llevado a un juicio para muerte. Y Pablo está escribiendo esta carta para animar a Timoteo y le dice, no sea bobo, no se desanime, no se preocupe por lo que me está pasando a mí, ocúpese de avivar el fuego que hay en usted, de avivar el propósito que hay en usted, de avivar lo que Dios lo llamó a hacer a usted. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora yo le digo a usted, ¿cuál es su propósito? ¿Cómo desarrolla sus dones y talentos el propósito de Dios con su vida? Segunda cosa, ¿su fe es sincera? Si no, busque tener una fe sincera. Y tercero, si su fe es sincera y se ha sentido agobiado, como achantado, como que ya sin ánimo, entonces reavive ese fuego de lo que Dios ha puesto en usted. ¿Qué ha puesto Dios en usted? No sé. Aquí Pablo describe lo que Dios puso en Timoteo. Una fe sincera, una vocación clara, un ministerio. Más adelante en la misma carta nos lo va a describir. Pero la pregunta es, ¿cómo aplica usted eso a su vida hoy? ¿Qué ha puesto Dios en usted? Y yo tengo claro un listado de cosas como dones y talentos que Dios ha puesto en mi vida. Y cada día, y eso se lo cuento a manera de experiencia personal, yo repaso esas cosas y pregunto, Señor, hoy estoy cumpliendo mi propósito. Hoy lo que voy a hacer cumple mi propósito. Porque no valdría la pena vivir un día sin estar conectado con Dios, cumpliendo con su voluntad. Y yo sé que no es fácil, muchas veces nos sentimos perdidos,
nos sentimos atemorizados, nos sentimos tímidos o cobardes, como dice acá. Porque mire que dice, porque el Espíritu de Dios que Dios nos ha dado no nos hace cobardes. O sea, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que lo está apagando el fuego que había en él? La cobardía. En otra versión dice temor, porque el Espíritu de Dios que Dios nos ha dado, el Espíritu que Dios nos dio, no nos produce temor. En Primera de Juan dice que el Espíritu de Dios echa fuera todo temor, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, y que el que teme al castigo aún no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, lo que estamos viendo acá es que Pablo está asociando directamente el sentimiento, la emoción del temor con vivir una vida sin propósito, con vivir una vida desanimado, porque dice reaviva, o sea, como sin vida, como achantado, que el temor lo está asociando Pablo aquí a que la persona cuando comienza a temer o cuando comienza a entristecerse, porque dice que él lloraba por Pablo, o sea, que había una tristeza allí a raíz de lo que Pablo le estaba pasando, produce también un temor. Y esto lo lleva a apagar una fe genuina. Y esto es muy interesante. Porque imagínense, el apóstol Pablo es algo así como el Batman del Nuevo Testamento, si el Iron Man del Nuevo Testamento. Y su discípulo, o sea, el Spider-Man en este caso, viene a ser Timoteo. Y este Timoteo se está apagando, se está no avivando, si lo queremos ver, o sea, se está muriendo, su fe está muriendo. Y Pablo le dice, reavive lo que Dios puso en usted. Y yo quiero decirle eso a usted, reavive lo que Dios puso en usted. Ayer yo tuve un día como de 6 reuniones de diferentes proyectos y estoy reavivando la labor social que Dios puso en mí. Comenzamos a activar procesos en esta iglesia, comenzamos a activar proyectos en esta iglesia para trabajar con la comunidad, para trabajar con los jóvenes, para trabajar con las madres cabeza de hogar, para trabajar con el adulto mayor, porque eso fue lo que Dios puso en mí. Reavive el fuego que Dios puso en usted. Porque el problema es que a veces usted y yo nos dejamos absorber por las cuestiones del día a día y nos llenamos de temores, nos llenamos de cobardía y dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nos olvidamos de enfocarnos en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y es que en la versión PDT dice que el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Y lo opuesto a cobardes, ¿qué es? Valiente. O sea, el Espíritu de Dios ha puesto en usted, debería darle valor, valentía para poder afrontar lo que esté pasando en su vida hoy. El reto que sea que venga. Yo no sé, no conozco cuál sea su dificultad hoy o el reto que está enfrentando, pero lo primero que tiene que preguntarse es ¿cuál es el propósito de Dios con mi vida? ¿Cómo esto aporta al propósito de Dios con mi vida? Lo segundo que tiene que preguntarse es vaya y avive su fe. Mire qué fue lo que Dios le dio. Mire cuáles fueron las habilidades, dones, talentos, recursos materiales, psicológicos, emocionales, económicos que Dios le dio a usted. Y comience a decir esto cómo lo alinea al propósito de Dios, para reavivar lo que Dios puso en usted, para servirle a Dios. Y eso le va a llenar su vida ¿de qué? No de cobardía, sino de valor para continuar, de valentía. Porque dice que no nos dio un cobarde, no nos hizo cobarde, sino que Él, ¿quién? El Espíritu que Dios puso en nosotros, que ya está en usted si usted recibió a Jesús. Ya está en usted, no necesita usted que nadie lo ore, que nadie le ponga las manos, que nadie le eche aceite, que nadie le sople el micrófono al oído. Usted no necesita nada de eso. Usted necesita conectar con Dios porque el Espíritu de Dios ya está en usted. Y ese Espíritu de Dios dice que ya le dio, que es para nosotros una fuente de ¿qué? De poder, de amor y de buen juicio. De poder, de amor y de dominio propio. Porque eso es lo que necesitamos para desarrollar el propósito de Dios con su vida. Dejar la cobardía, dejar el miedo y entender que Dios está con nosotros y avanzar. Y comenzar a desarrollar ese poder, o sea, la capacidad. Poder tiene que ver con capacidad. Desarrollar la capacidad ¿quién es la fuente de mi capacidad? Dios. Desarrollar el amor, que es una entrega, una determinación de entregar sin esperar nada a cambio. Desarrollar el amor. ¿Quién es la fuente de amor que yo no tengo? Otra vez, el Espíritu Santo, Dios. Y por último, del buen juicio o del dominio propio. Y esa es la razón por la que a veces no hacemos las cosas. Voy a comenzar a hacer ejercicio. 3 días y perdió el dominio propio. Perdió la constancia. Perdió el permanecer. Voy a emprender un negocio. Pone el negocio, le va mal 3 días. No, cerremos porque esto no va para ningún lado. O sea, nos falta eso, nos falta el buen juicio, la capacidad de tener una proyección. Y ese me encanta porque en esta versión dice buen juicio, en otras dice dominio propio. Y a veces cuando no entendemos el dominio propio, pensamos que el dominio propio tiene que ver con mi fuerza de voluntad y nada más alejado de la realidad.
El dominio propio tiene que ver con mis convicciones, con mi fe, con mis determinaciones de vida. Cuando yo determino algo, mi dominio propio va a seguir eso que yo determino. Por eso Pablo comienza a decir, avive el fuego que hay en usted, avive lo que Dios ya puso en usted, avive su confianza en Dios y su determinación en hacer la voluntad de Dios. Y se va a dar cuenta cómo su buen juicio lo va a guiar a hacerlo. Y eso es lo que a veces nos falta, avivar nuestra fe. Esta mañana me arrodillaba a orar y estaba adorando a Dios y Dios tocaba mi corazón de una manera en la que me acordaba hace años, pero muchos años, por lo menos unos 20, 19 años, en donde yo todas las madrugadas estaba de rodillas llorándole a Dios y diciéndole, Señor, no entiendo, enséñeme. Señor, no sé cómo, enséñeme, porque no entendía ni papa de muchas cosas de la Biblia. Y esta mañana, más o menos esa fue mi oración, y yo decía, o sea, Dios me traía como ese momento en el que, ahí fue donde llegó esta conexión con esto, porque aviva el fuego que hay en usted. ¿Quién es el que tiene que comenzar a caer en sus rodillas y decir, Señor, enséñeme? Señor, ayúdeme. Vaya a la fuente de poder, de amor y de dominio propio que es Dios. Y se va a dar cuenta cómo Dios mismo lo va a tomar de su mano y lo va a guiar. Dice que eres esa fuente que nos da buen juicio. Yo quería leerles algo acá que esta mañana veía, pero espérenme porque se me perdió. Acá, no, sí, aquí está. Y es que ese temor nos invade a todos. Esa cobardía, de una u otra manera, nos invade a todos. Pero aquí Pablo nos está dando algunas herramientas de cómo vencerlos. Dice, la razón por la que Timoteo puede ser valiente en el uso de sus dones o en los dones que Dios le ha dado es que Dios le dio el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, la razón de su valentía o de su cobardía viene y está directamente asociada al Espíritu Santo, a su relación con Dios. Si usted es cobarde y le da miedo todo y le da pena todo y no es capaz de todo, es que no ha confiado en Dios lo suficiente. Porque la fuente de valentía es el Espíritu Santo. Si usted se siente que no puede, que no tiene poder para hacer las cosas, que no es capaz, que no tiene la capacidad, es porque su conexión con el Espíritu Santo no está como debe estar. Porque acá dice que la fuente de todo poder para nosotros es el Espíritu Santo. Y si usted tiene que no tiene la autodisciplina, la fuerza de voluntad o la determinación para hacer, vuelve y juega, misma raíz. Porque usted no se ha conectado con el Espíritu Santo, porque Él es la fuente de autodisciplina, de dominio propio o de buen juicio, como lo quiera llamar. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, versión Reina Valera. O sea que Pablo ve la timidez de Timoteo y reconoce que este Timoteo tiene que avivar eso y tiene que recordar que él no es un cobarde. Y esto es que, ¿qué es lo que pasa? Que tú y yo y todos los seres humanos nos enfrentamos a tener sentimientos de miedo, de temor, de inseguridad, a confrontarnos con situaciones nuevas para nosotros y todos lidiamos con el miedo. Porque el miedo, el temor, es una reacción bioquímica de nuestro cerebro a un estímulo externo, es una emoción. El problema es qué hacemos con ese miedo. Y el miedo puede servirnos o impulsarnos a hacer o a no hacer. El problema es que en la mayoría el miedo los impulsa a quedarse quietos, a no hacer nada. O sea, no los impulsa, los frena. Pero cuando usted determina llevar ese miedo a Dios y que su temor sea el temor al Señor, o sea, que su mayor miedo en la vida sea fallarle a Dios, que su mayor miedo en la vida sea desobedecer a Dios. Eso es lo que la Biblia dice, teman al Señor. Eso, que su mayor temor en la vida, o sea, que usted se haga chichi, de decir, pensar que Dios le dio a usted dones, talentos, capacidades y usted los malutiliza. Que a usted le dé hacer chichi, le dé miedo, le dé ay, qué susto, que Dios le haya dado a usted una capacidad que usted no desarrolle. Eso es lo que usted debería darle miedo. Y si a usted eso le da miedo, entonces usted va a poder afrontar el reto que sea. Porque sabe que su temor puesto en Dios lo va a impulsar. Pero su temor puesto en sus inseguridades lo va a frenar. No, yo no soy capaz, pero si Dios le da el poder. No, yo no sirvo para eso. Y aquí uno, ¿no? Que duró 14 años diciéndole a Dios, no, yo para pastor, Dios no, gracias. Yo no puedo, yo no tengo el carácter para eso. Y Dios decía que sí, hermano, que para eso lo llamé, haga caso. Pero esto es lo que quiero decirles, y es que el primer paso es reconocer que mi temor puesto en las manos de Dios me impulsa. El segundo paso es reconocer que el temor, que ese miedo que me paraliza no viene de Dios. El miedo que me impulsa es el temor que Dios quiere que tengamos.
Un temor que me impulsa a hacer. Un temor que yo digo, qué miedo que Dios me ha dado tantas capacidades, tanto conocimiento, tanto aprendizaje en mi vida. Ya sea que usted tenga capacidades económicas, intelectuales, emocionales, tiempo, tesoro y talento, recuerde. Y Dios me ha dado tanto de esto y yo no lo estoy compartiendo con nadie. Y yo no le estoy ayudando a nadie. Y Dios dice que eso es lo que tengo que hacer. Entonces que le dé miedo fallarle a Dios y eso lo impulse a hacer. Ese es el temor bueno, el temor que Dios quiere que tengamos, la razón por la que el ser humano tiene temor. Pero el problema es cuando el temor nos paraliza. No, yo no soy capaz, no, yo no puedo, no, yo ya estoy viejo para eso, no, yo soy muy joven para eso, no, yo estoy muy gordo, no, yo soy muy flaco. Y siempre encontramos una respuesta para justificar nuestro temor. Así que tenemos que entender esto, que el temor que me paraliza no viene de Dios, que el temor que me impulsa es el que viene de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de poder, de amor y de dominio propio. Y no nos ha dado un espíritu de cobardía. El segundo paso se trata de entender que Dios nos dio eso, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El primer paso es reconocer que el temor puesto en Dios me impulsa. Sí, o sea, que el temor que no me impulsa no viene de Dios. Ese es el primer paso. El segundo paso es reconocer que Dios es la fuente de poder, de amor y de dominio propio. Usted siente que no puede, vaya donde Dios. Siente que no tiene amor o que no tiene dedicación o pasión para hacer las cosas, vaya donde Dios. Siente que no tiene la autodisciplina, el carácter para sacar un proyecto adelante, vaya donde Dios. Vaya y arrodíllese a Dios y dígale, Señor, enséñeme, ayúdeme. Y esta herramienta poderosa sirve para afrontar sus adicciones, sus dificultades, sus retos económicos, sus retos emocionales, lo que sea. Porque todos necesitamos esas tres cualidades. Entender que tenemos la capacidad, poder, tener el amor, la dedicación, el decidir entregarnos a esa causa, amor, y la autodisciplina, el dominio propio, el buen juicio para desarrollar lo que es correcto. Yo creo que esto es una promesa y una premisa muy poderosa. Ese Dios nos ha dado un espíritu de poder. Se trata de entender que de ahí viene, del amor se trata de que puedo amar. Y el dominio propio, pues se trata de que puedo permanecer. La palabra griega para allí, Dios nos ha dado dominio propio, la palabra griega se usa aquí, lleva la idea de una mente calmada, con autocontrol, que contrasta con el pánico y la confusión que se apodera de nosotros cuando estamos en una situación que nos provoca miedo. Esa es la palabra. En griego la palabra que está ahí para dominio propio trae esa connotación, una mente calmada. Y es que tiene todo el sentido. Usted pierde el juicio y se enloca y bota ollas y grita y pelea y zapatea cuando su mente no está calmada, cuando sus pensamientos están revueltos en cosas que no son. Pero cuando usted va donde Dios lee, ora, se arrodilla, busca la presencia de Dios, Dios le va a enseñar qué es lo que tiene que pensar. Filipenses 1, Filipenses 4, lo que hemos hablado, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto. Esto aterriza nuestra mente. Es un texto para que usted se memorice. Filipenses 4, del versículo 6 al versículo 9. Es algo que transforma su mente. Así que tenemos que aceptar que Dios no nos dio espíritu de cobardía. O sea, que si usted es un cobarde es porque no está conectado con Dios. Que si sus miedos lo paralizan es porque le falta conexión con Dios. Y que necesitamos humildemente caminar al lado del Espíritu Santo, al lado de Dios. Humildemente decir, Señor, yo no puedo. Señor, yo no sé. Señor, yo no tengo amor para estas personas. Señor, yo no tengo la capacidad de hacer esto. Señor, pero tú sí, Señor, ayúdame. Y eso va a generarnos una relación con Dios de dependencia. Vamos a necesitar a Dios y no vamos a ser autosuficientes. Así que, recuerde, la promesa es que Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y cuál es la premisa? Avive el fuego que hay en usted, recuerde el propósito de Dios con su vida, tenga una fe sincera y por sobre cualquier cosa dependa del Espíritu Santo, dependa de su relación con Dios para ser valiente y no cobarde. Con eso en mente quiero invitarlo a que ore conmigo y le pidamos a Dios que nos guíe y que nos ayude a vivir y experimentar esto de una manera real. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu poderosa palabra, Señor. Gracias porque tú eres quien nos permite comprender tu verdad, Señor, y cómo es que en ti, Señor, podemos vencer y afrontar cualquier temor. En ti, Señor, podemos vencer y afrontar cualquier dificultad que tengamos, porque no hay nada más grande que nuestro Dios. No hay nada más poderoso que nuestro Dios. No hay nada ni nadie que pueda hacer mejor y más cosas que tú, Señor. Te doy gracias, Señor, y pongo nuestra vida en tus manos, Dios. Te pido que bendigas a cada persona que está viendo este devocional y que lo va a ver en otro momento, Señor. Que seas tú animándolo, reavivando su corazón, reavivando su espíritu y ayudándole a entender que
caminar junto a ti, Señor, es la que nos hace valientes, Señor, es lo que nos lleva a tener valor, Señor. No que nosotros podamos hacer algo, sino porque sabemos que tú todo lo puedes, Señor. Así que anima nuestra vida, Señor. Ayúdanos a reavivar el fuego de lo que tú has puesto en nosotros, Señor. Y permítenos caminar siendo conscientes que tú eres el Señor de nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Dios, y pongo este tiempo en tus manos, Señor. Te pido que bendigas a cada familia, que nos ayudes a confiar en ti, Señor, en esas dolencias, en esas enfermedades, en esas situaciones económicas difíciles, Señor. Que nos ayudes a confiar en ti, Señor, en medio de los retos emocionales y almáticos que tenemos todos los días, Dios. Permítenos ser sal y luz donde estemos, Señor. Permítenos, como dice Pablo, cumplir ese propósito de anunciar esa promesa de vida eterna que está en ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Dios, y ponemos este día en tus manos, Dios. Bendice a cada familia, a cada persona, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este devocional. Deje su comentario, comparta, dele like. Ayúdenos a orar por cada persona y por cada proyecto en esta ciudad. Y gracias a todos los que oran, comparten y ofrendan para poder sostener lo que hacemos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Chao.